Hola, hoy abordaremos el tema de abuso sexual infantil, que es una problemática de salud pública que en Colombia y a nivel mundial crece significativamente. Para esto, primero es necesario explicar qué es abuso sexual y una breve historia para más conocimiento de este tema. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La coacción puede abarcar uso de grados variables de fuerza, intimidación psicológica, extorsión, amenazas, por ejemplo, de daño físico o de no obtener un trabajo o una calificación. Pero, ¿qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual infantil se da con o sin contacto, utilizando la fuerza, amenazas, manipulación, con el fin de complacerse. Este tipo de abuso puede ser intrafamiliar, extrafamiliar, afectando la salud emocional y física de la víctima. Este fenómeno se da desde la tentativa del ser humano para satisfacer sus necesidades o placeres. A lo largo de la historia este concepto ha cambiado, pues en épocas pasadas los menores eran los que más sufrían abusos, tanto de los familiares como de las personas que tenían el poder. Este delito era castigado fuertemente si era denunciado o si lo encontraba realizando el delito. En este caso último, el abusador y el abusado eran castigados a menos de que la víctima comprobara que fue obligado. Las personas que tenían el poder podían abusar sexualmente de los hijos menores de los esclavos, porque eran los esclavos, de cierta forma tenían poder sobre ellos y eso los eximía de pagar. ¿Pueden creer esto? La psicología social busca alcanzar una mejor comprensión de la sociedad y sus miembros, esto con el fin de ayudar a comprender la dinámica compleja de determinados procesos mentales, emociones, comportamientos y relaciones sociales. Dentro de estas se consideraron las posturas de autores importantes que evidencian y se relacionan con la problemática del abuso sexual, donde se evidencia cómo sus leyes, ideas o conceptos se aplican en una realidad social e interesante de abordar, porque influye a nivel individual, social, económico, político y comunitario, las cuales son la coerción, junto con lo que plantean los psicólogos Milgram y Zimbardo respecto a la evidencia de autoridad, y teniendo en cuenta tanto la coerción, se dice que hace referencia a cualquier tipo de intimidación, opresión, identificando de esta manera pensamientos y sentimientos de una persona estar bajo la influencia del control de otro. Esto hace que el agresor utilice su situación de poder y fuerza para interactuar sexualmente con el niño. Esto incluye amenazas, engaños, la seducción, la fuerza física o ambas. Las secuelas emocionales en las víctimas es un constructo que se relaciona con lo que propone George Smith acerca de la conciencia. Con base a esto se puede decir que los niños no pueden distinguir el yo del mí como clave para el desarrollo de su autoconciencia. Por ende, impidiendo que los niños no reconozcan sus emociones, volviéndose así más vulnerables y objetos sexuales de otros, actuando de manera pasiva ante cualquier situación. Maltrato infantil. Para esto se debe tener en cuenta que el abuso sexual es todo tipo de abuso físico, psicológico, explotación sexual, violación o cualquier tipo de agresión hacia un niño o adolescente, donde se relaciona con lo expuesto por Blumer en el interaccionismo simbólico, ya que surge de significados que pueden ser percibidos como agradables o desagradables dependiendo en cómo se los transmita. Ya al haber una buena socialización y disciplina de padres a hijos, se puede adquirir una función social, la cual promueve a que se brinde una educación y buena comunicación de los padres a los hijos. La psicología social comunitaria le aporta a este fenómeno social que cada vez va en aumento el modelo ecológico de Bronfeld-Brenner para poder abordarlo, debido a que facilita la identificación de factores protectores o de riesgo en todos los sistemas en donde interactúa y se desarrolla una persona.
Por ejemplo, en el microsistema se puede indagar sobre cómo es el ambiente familiar, las dinámicas y comunicación de las relaciones más cercanas como las que se tiene con los padres, debido a que influye en la construcción de la identidad y en las conductas prosociales. Entonces aquí el apoyo percibido por parte de los padres se determina como un factor protector que previene la violencia o el abuso sexual. Como en el desarrollo de una persona integral, se cuenta con la participación de docentes en el contexto escolar, dentro del mesosistema, debido a que una educación sexual desde temprana edad, en donde se logre sensibilizar y concientizar acerca de este tema, es otro aporte para enfrentarlo. Con respecto al ecosistema, se considera el apoyo social que tiene la familia como amigos, vecinos, otro aspecto positivo porque permite un espacio de socialización en donde se marca un sentido de pertenencia al saber que pueden participar de manera activa al estar conectados con su comunidad, reduciendo así niveles de ansiedad, estrés o agresividad que pueden repercutir en el estilo de crianza que tengan. En este orden de ideas, podemos afirmar que gracias al modelo ecológico se pueden evidenciar variables contextuales y culturales que tienen sus efectos en la forma en cómo se percibe y se ha creado una representación social de este problema para actuar frente al mismo, es decir, a partir de la educación y comunicación se tiene un conocimiento compartido, logrando una visibilidad de hechos de abuso sexual y por ende la necesidad de una estrategia para reducir y prevenirlo. Por lo tanto, en el macrosistema se pueden encontrar marchas contra la violencia sexual o de género, bien sea políticas que protejan los derechos de los niños. Con énfasis en la intervención para mitigar este problema, es importante el programa de investigación Acción Participativa, en donde partiendo de lo que plantea el autor Balcázar, reconociendo a los miembros de un grupo o comunidad como quienes actúan individual o colectivamente de manera activa y propositiva, obteniendo información de su situación actual y transmitiéndola, todo a favor de una transformación, es posible entender el propósito de la IAP, que consiste en indagar y confirmar la presencia del problema en una población específica, desarrollando programas, objetivos y estrategias con sus miembros. En este caso, mediante una entrevista a un grupo de adultos que sufrieron abuso sexual en la infancia, para pasar a recolectar los datos de los efectos que esto tenga a través de una evaluación y así poder iniciar con el plan de intervención que se basó en una terapia narrativa de externalización y de construcción de ideas y emociones, en donde finalmente se da a conocer el cambio que se obtuvo de la conducta y percepción frente al abuso sexual por parte de los mismos participantes, previniendo así la transmisión intergeneracional del mismo fenómeno. Abuso sexual. Se entiende como abuso sexual a una acción violenta dirigida hacia una persona. El abuso sexual tiene sus consecuencias, como el impacto emocional, cognitivo, comportamental de una persona. Una persona abusada en algunas ocasiones no tiene o no puede decir algo, ya sea por miedo, rechazo, vergüenza. Ahí entramos nosotros como psicólogos a formar parte de sus vidas, para que ellos puedan romper sus barreras y puedan expresarse libremente sin tener temor o culpa de lo que ya pasó. El psicólogo social pone a disposición de la comunidad sus habilidades y competencias para poder lograr una transformación de los individuos y de su entorno social. Incita a la participación de todos para generar un conocimiento y buscar y aplicar soluciones. El psicólogo posee un conocimiento que le permite actuar porque necesita de conocimientos de un interlocutor que será agente de su propia transformación. Lo aprendido. Con el curso se aprendió de la manera más amena a cómo interactuar, hablar y llegar a las personas dentro de una comunidad.